mujeres, bienvenidos a una edición más de Entre Mujeres, y no podemos comenzar el programa sin antes enviarle nuestras muestras de condolencia a nuestra compañera Claudia Hernández y al resto de sus familiares por la pérdida de su padre, el señor Francisco Hernández, que de Dios goce. Enviamos un saludo fuerte y un abrazo, y que el bálsamo de la resignación cubra sus corazones. Claudia Hernández, Entre Mujeres está contigo. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos en una nueva semana con la bendición de Dios. Gracias a Él, pues acá nosotros para llevarles las mejores noticias, y por supuesto un saludo a toda la gente que nos envía todo su cariño por medio de nuestras cuentas de Twitter. Así es, ya estamos iniciando un mes nuevo, estamos en septiembre, el mes de la patria, son muchos los cumpleañeros también en este mes, mes de los niños también, porque el 10 de septiembre se va a celebrar el Día del Niño, así que iniciémoslo con el pie derecho y con todo ese entusiasmo, esas ganas que nos tienen que cubrir para que seamos mejores seres humanos. Bienvenidos. Muchísimas gracias por estar con nosotras, y yo me uno a las felicitaciones de los cumpleañeros el día de hoy, especialmente a nuestra compañera Morena, que lo pase muy bien. Así es, un abrazo. Bueno, chicos y chicas y mujeres y damas y personas de todas las edades, vamos a dar inicio con nuestras actualidades con una muy buena noticia. Quiero comentarles que un joven hondureño ha inventado un software musical, y este chico va a llevar esto a nivel internacional. Él es llamado Didier Cabrera y solamente es un joven que está estudiando ingeniería en mecatrónica, amante de la música y la tecnología. Es muy curioso y autodidacta. Este chico ha inventado esta aplicación para promover la creación digital de música y la experimentación audiovisual. Él así también es amante de la música. Anteriormente él ya había competido en una universidad muy prestigiosa de aquí de Honduras, donde él había ganado un concurso de aplicaciones móviles que él dejó asombrado a los jurados cuando inventó una aplicación para teléfono móvil donde lo calificaron al 100%, lo becaron en esta universidad muy cara, y de plano ya él está realizando mucho más inventos donde le deseamos mucho éxito, porque sí, está muy joven y bueno, está sacando el nombre de Honduras en alto. Así es, talento hondureño que vale la pena reforzar, y qué bien que está brillando, ¿verdad?, en este país y más allá de nuestras fronteras. Nos vamos hasta Sudáfrica, y déjenme contarles de que hay una muy buena noticia. Ya Nelson Mandela pasó su primera noche en casita, ya fue dado de alta y gracias a Dios su salud se está recuperando. Los médicos que lo atienden seguirán haciéndolo de la misma manera como que si estuviese en el hospital, pero consideran que este cambio de domicilio, por así decirlo, le va a ayudar muchísimo en su recuperación. Así que ya está en casa disfrutando del calor de hogar. ¿Qué les parece? Ay, muy buena noticia, y yo siempre le he dicho a ustedes que es un hombre muy querido a nivel mundial, pero también nos damos cuenta que en el cielo lo quieren porque los ángeles siempre están a su alrededor. Así es, y ha demostrado una enorme lucha y ha batallado con esta enfermedad, y vemos con gran satisfacción de que ha salido avante. Bueno, y en Estados Unidos las cosas están que arden. El presidente Barack Obama está dando su mayor apuesta, como lo llaman los analistas políticos, solicitando al Congreso y cabildeando para que Estados Unidos haga una invasión militar en Siria. Esto debido al uso de armas químicas en esa nación, y que fallecieron 1.400 personas. El gas que se utilizó fue el gas sarín, y es un gas que ataca el sistema nervioso de las personas. Así que es algo que se está cabildeando en Estados Unidos. Hay muchas personas que están en contra, incluso países como Inglaterra no ven con muy buenos ojos esta nueva iniciativa del presidente. Este tipo de noticias siempre llama la atención, porque cuando los países están en conflicto son muchos los países que relativamente estamos mejor que ellos, que nos ponemos en oración, y eso es lo que vale la pena, seguir orando porque estas personas salgan de esa situación. Es muy cierto que el ser humano no siempre puede ser asertivo, y creo que esta es una de las peores decisiones que ha tomado el señor presidente de los Estados Unidos. Nosotros los seres humanos tenemos que buscar la paz, y si siempre queremos pasar en guerra, lastimosamente el mundo lo vamos a destruir más rápido de lo que nosotros nos imaginamos. Sobre todo porque los analistas políticos auguran desde ya que la victoria no está asegurada. Imagínate. Bueno, esta sí es una muy buena noticia, considero yo, porque hayan un cañón debajo de la capa de hielo en Groenlandia. Los científicos europeos y americanos
que estudiaban la inmensa capa de hielo en Groenlandia descubrieron que al parecer este mega cañón de 750 kilómetros debajo de la superficie congelada de la isla más grande del mundo. Ellos consideran que este cañón existe antes de la capa de hielo. Por supuesto siguen haciendo estudios, pero qué bien saber que estas cosas pueden suceder a donde menos alguien se lo puede imaginar. Se considera también que es mucho más grande que el cañón que existe en México. ¿El Gran Cañón? El Gran Cañón que existe. Okay, así que en Estados Unidos sería en este caso. En Arizona, Estados Unidos. Así que qué bueno saber que esto existe y que van a seguir haciendo estos estudios y que lo pueden compartir con nosotros, porque por medio de la NASA ellos se descubrieron este cañón y nos van a seguir informando. Es impresionante todos los descubrimientos que poco a poco están surgiendo. Me encantan ese tipo de noticias, Yolani. Miren, la que les tengo yo, no sé, a mí me provocó risa, pero al darme cuenta que ese turista salió bien, salió ileso. Resulta que un turista de Nueva Zelanda, allá en Australia, logró escapar de una pequeña isla que forma parte de Australia, en donde estuvo atrapado por 2 semanas debido a que un cocodrilo gigante no lo dejaba salir. Una vez que el hombre intentaba abandonar la isla en su canoa, en su kayak, el animal se le ponía enfrente. Entonces el hombre lo que tenía que hacer era regresar a la isla porque el animal no lo atacaba, pero no lo dejaba pasar. Con el paso de los días al turista se le iban acabando los víveres y esto ya llegó a preocuparlo, que en un momento lo que hizo fue utilizar su linterna para hacer señales a una persona que iba pasando en su bote. Gracias a Dios esta persona lo vio y regresó por él. Cuando hicieron las entrevistas, porque fueron 2 semanas las que este hombre estuvo fuera de su hogar y perdido y a saber, a la deriva, ¿verdad? Resulta que hacen varias entrevistas al dueño del bote, le dicen, sí, al cocodrilo lo he visto en reiteradas ocasiones y mide casi lo mismo que mi bote, más de 6 metros, imagínense. Y cuando le preguntaron al turista, pero ¿cómo se va usted en un río así, en canoa? Él dijo que no sabía que habían cocodrilos en Australia. En Australia. En Australia, bueno. Yo creo que no sabe que hay se también libró y de canguros. la que Se salvó. como espagueti se lo hubiera Exacto, comido. y un que animal está, de eso. para contarle que en estos momentos se está dando la vuelta Estaba solo esta el noticia a cocodrilo, nivel sí, mundial. estaba Así ¿Para es. dónde vas? Sí, porque lo interesante es de que un animal de este tamaño, o sea, comerse No a lo ese turista hubiera ataque, sido lo lo de de menos. O sea, él lo que no quería era que no se fuera. Sí. Se sentía solo. Obstaculizaba el paso y punto. Ay, Dios santo. Bueno, chicas, por otro lado, una noticia sorprendente. En Himalaya encontraron el cuerpo de un soldado indio que falleció hace 45 años, cuando falleció junto a otras 101 personas en un avión donde este se estrelló y todos lamentablemente murieron. Después de 45 años encuentran el cuerpo del hombre, donde se dieron cuenta que era este soldado porque en los bolsillos de la ropa llevaba una carta de sus familiares, su identificación, y también andaba con el uniforme de soldado. Entonces ya el cuerpo fue enviado a sus familiares para que puedan darle cristiana sepultura. Esa es una buena noticia. Sí. No se quedaron con esa angustia. Bueno, los familiares que están 45 con vida. años. Bueno, 45 años en la búsqueda de este cuerpo y por fin lo encontraron. Bueno, y en otras noticias, ustedes saben que son muchas las especulaciones que existen alrededor de las chicas que son guapísimas alrededor del mundo, que son las Barbies humanas. Son muchas las que han salido y en este caso les presento a Ika Kenova. Ika Kenova es una psicóloga infantil, modelo también rusa, que tiene un parecido increíble con Barbie. Ella es fan de esta muñeca desde que es pequeña y siempre soñó parecerse con ella. Ahora, lo que a Ika le molesta es que cuando le hacen las entrevistas, siempre le preguntan por sus cirugías, que si se ha hecho los pechos, alguna liposucción, algo en su cara, a lo que responde molesta, ya que dice que no tiene ninguna cirugía en su cuerpo, que es totalmente natural. Usted que está en casa, ¿cómo la ve? Sobre sí, todo tiene la un nariz. parecido inmenso con Barbie, pero que Sobre tendrá todo o la no. nariz no La está cara operada. de Yolani es un poema, me le pueden enfocar. Desde que dijiste que era psicóloga Ustedes infantil, dicen que sí. Fíjate no, que está de veras mal. que eso fue lo que me preocupó, porque cada quien puede hacer lo que quiera de su vida. Exacto. Pero pensar que una persona que tiene una carrera para poder ayudar a los demás y no poderse ayudar a ella, porque alguien que crea ser como una muñeca y actuar como una muñeca y ser tan fan de una muñeca, como que no vive en este mundo muy real. Y Se se quedó queda Fíjate de que niño, yo pero- Y estoy sí, de eso, acuerdo, eso yo voy. estoy de acuerdo hasta el punto que admire la belleza de la muñeca, porque la muñeca es muy linda, pero se obsesionan tanto y el punto de la obsesión es lo que preocupa. Ahora, el hecho de que diga que no tiene cirugías, que nunca le han hecho nada,
Probablemente Dios a veces es bien benevolente con las personas. Ustedes nunca se Mentirosa, saben. aparte mentirosa. La cintura es como No, así. Yolandi, no nos Me engañemos. pregunto Antes yo, criticaban a ¿dónde Thalía. están los intestinos de esa mujer? Antes La nariz. criticaban a Thalía y decían que hasta se había sacado una costilla por la cintura tan escasa que ella Bueno, tiene, pero- tan angosta que podíamos Bueno, pero nosotros también ella ha considerar. acudido a la ayuda. No, Pero no antes digamos de de- que es no. hermosa así de naturaleza, Thalía se ha ella hecho ha acudido cositas, a ayuda y claro lo que mismo ha sí. hecho esta mujer. Bueno, queremos que usted opine al Pero 55-50. aquí Por eso entre mujeres somos bien naturales, porque somos igual que usted que está ahí en casa disfrutando este programa. Nosotros tenemos que irnos a un mensaje comercial y al regresar tendremos un interesante tema, no nos cambien. Solo en- Nosotros ya en Entre Mujeres tenemos listo el tema y la familia es la base de la sociedad y el buen desempeño de una familia incide directamente en el comportamiento de los individuos que la integran. El respeto que se dé en esa familia o la falta de este es indispensable para el buen desenvolvimiento de estos personajes tanto en su ámbito escolar como de trabajo. Los límites que deben haber en una familia, ¿cuáles son? ¿Se los ha preguntado usted alguna vez? ¿Cuáles son las responsabilidades de estos miembros con su familia y cómo debe ser el desenvolvimiento de los padres y cuál es el papel fundamental de todos y cada uno de los miembros de esta para que sea una familia exitosa? Hoy en Entre Mujeres nosotros queremos hablar sobre la importancia de la convivencia familiar. Desde ya le invitamos a que nos envíe sus experiencias al 5550 o que nos comente a entremujeres@televicentro.hn. Acompáñenos. Y en este momento todos los que nos están viendo se están haciendo toda esa serie de preguntas que acabas de hacer, Claudia Espinal. Porque dicen, es cierto, nunca me he puesto a pensar en eso y aquí en mi casa como perros y gatos todo mundo. Nunca platicamos, no nos comunicamos, los hermanos no se llevan bien, nosotros como pareja, el papá y la mamá, tampoco platicamos al respecto de cómo va la crianza de los hijos y esto con el paso del tiempo se convierte en un caos. Bueno, también en casa, en los lugares donde nos estén viendo, debe de haber una persona que es el Grinch, es el ogro de la familia, porque no le gusta sencillamente compartir con su familia y dice, ay no, a mí esas cosas de andar en reuniones familiares, de estar acompañando a mi mamá, a mi papá en los eventos que andan, no me gusta. Son personas que siempre pasan aislados y quieren estar solos en su habitación o hacer las cosas por sí mismos porque se creen tan independientes que nunca consideran recibir ayuda de sus familiares o necesitarlos alguna vez. Y esa convivencia familiar considero de que se practica desde que estamos muy pequeños. En primer lugar, a veces cuando mamá está esperando otro hijo y vamos a tener un hermano nuevo en la familia. Desde ahí muchos padres comienzan a hablarle a sus hijos, a decirle que van a tener otro hermanito. Pero hay otros que no aceptan, que dicen, no, ay no, mi mamá va a tener otro hermano, qué horrible. Y comienzan a boicotear a ese bebé de que está en el vientre de la mamá, a veces cuando ya está fuera del vientre que comienzan a golpear al recién nacido y así crecen lastimosamente. Porque a veces los padres no buscan la forma de cómo conciliar y enseñarle a sus hijos desde muy pequeños que esa convivencia no va a ser solamente por un par de años, no va a ser por meses, sino que va a ser toda la vida hasta que Dios llegue en algún momento a llevarse a cada uno del miembro de la familia, aunque otros agarren para otros países. La importancia de la autoridad que los padres puedan ejercer con sus hijos dentro del núcleo familiar es vital. Hoy en día tenemos tantos problemas de delincuencia juvenil, de maras y demás, y drogas en los adolescentes, que nos estamos dando cuenta de que definitivamente los padres no están ejerciendo el rol que deberían con sus hijos. Antes bastaba con una mirada o con una señal, con una pequeña señal para que los hijos obedecieran. Hoy en día vemos de que hay mucho problema con los adolescentes, con los niños que quieren hacer su santa voluntad y los padres incapaces totalmente de poder tomar decisiones y de poder ejercer autoridad sobre sus hijos. Cuando mencionabas todo ese tipo de situaciones, recuerdo también que en pláticas de adultos, que un niño estuviera incluido, eso era prohibidísimo. Sí. Y mucho menos que opinar al respecto, era como, estás tragando palabras. Y con esa frase era como que suficiente para irse e irse a su cuarto y esperar la que viene después, ¿verdad? Porque no es así nomás. Pero cuando en un hogar
sabemos que aquí en Honduras hay muchos de esos hogares que están regidos por un matriarcado, aquellas mujeres solteras que han salido adelante con sus hijos, también ellas tienen problemas. Cuando llega la adolescencia, cuando este muchachito o muchachita ya empieza con exigencias y ese tipo de cosas que antes, por las que antes no pasaba, esa madre está pasando en este momento, dice, Dios mío, ¿a qué hora yo perdí a ese angelito, a esa niña tan linda que estaba criando y ahora lo que viene a pedirme todo el tiempo son exigencias y no tenemos el dinero para salir adelante? Ese tipo de exigencias, de malcriadez también de muchos de esos jovencitos, está a la orden del día. Bueno, pero tiene mucho que ver los padres, porque de hecho yo recuerdo en mi infancia cuando mi mamá y mi papá me sacaban a mí y a los 17 niños que vivíamos en mi casa, que parecía kinder, todos los domingos íbamos juntos a un parque a jugar, aunque no hubiera dinero en casa, pero estaba esa convivencia familiar donde podíamos ir a disfrutar en familia y nos podíamos disfrutar los unos a los otros. Ahora es muy raro y contado que se vean familias que en realidad andan preocupados porque sus hijos vayan a disfrutar un domingo, porque vamos a platicar, porque vamos a salir entre nosotros. Ahora está mezclado todo. Andan mezclando el alcohol, andan mezclando la goma, como se le llama aquí en Honduras, o sea, andan desvelados desde el día anterior y quieren tener una convivencia familiar un domingo con sus hijos o otro día de la semana y andan, ay, qué cruda la que me cargo. Entonces, ¿cómo vamos a convivir? O a veces el cansancio, porque existen muchos padres que sí son responsables, tal vez no involucran el alcohol ni los vicios, pero tienen la necesidad de trabajar papá y mamá en esa casa, o en el caso de solamente hacerlo la madre, y sale temprano. ¿Cuántos hogares no vemos hoy en día que tienen a veces 2 trabajos? Te lo digo porque yo considero que fui una de esos hogares, gracias a Dios que la comunicación nunca se quebró, pero a mi mamá a veces le tocaba estar 16 horas fuera de la casa. Pero como ustedes también comentaban, antes yo creo que los padres se preocupaban un poco más de dar calidad. Hoy en día, lastimosamente, nosotros los padres queremos dar cantidad que calidad. Llegan a veces tarde de sus trabajos y no se preocupan en poderle preguntar, aunque sea 5 minutos a ese niño o a esa niña, de cómo le fue. Pero sí se toman a veces todo un fin de semana para ir a buscarle el mejor juego, para ir a buscarle la mejor ropita, y no existe esa comunicación. Aunque también vayan caminando de la casa al punto del bus o del taxi. La tecnología tiene mucho que ver también todas en la esas cosas, pero nosotros a veces como adultos nos dedicamos a ese poco tiempo con nuestros hijos, no hablarle de lo que nosotros hacemos o comunicarnos con ellos, sino que de otras cosas. Y casos también como nosotras las madres latinas se da muchísimo, que somos las que hacemos todo en casa, somos las que nos encargamos de cocinar, de lavar, de planchar, de recoger, o sea, incapaces totales de poder delegar funciones, y toda la carga nos la echamos a cuestas. Terminamos agotadas, sin ánimo de conversar, sin ánimo quizás de jugar, porque estamos en completa atención hacia nuestra familia. O sea, el papá llega a casa y es atendido como rey, mira su televisión, y aquella mujer está que parece trompo en aquella cocina, y es incapaz de decirle a sus hijitas y a su hijo varones también que cada quien debe de lavar su plato, o que cada quien debe de tener una responsabilidad. Función en conjunto, claro, o que cada quien debe hacer las cosas. No, ella se encarga de resolverle la vida y los problemas a todos dentro del núcleo porque no familiar. hay una convivencia familiar, Claudia, porque la mujer y nosotras mismas tenemos la culpa, porque nosotras no estamos delegando funciones y nosotras mismas tenemos la culpa. Entonces por eso sucede esto, porque no estamos delegando, como ya lo mencioné. Con esto no se trata de buscar culpables tampoco, porque es un conjunto, es la familia, el núcleo. Ahora, los que están gobernando ahí en ese momento son los papás, y son los encargados de encarrilar a esos jovencitos allá ellos más adelante si lo que quieren es otra cosa. Pero mientras vivan en esa casa, porque así me crearon a mí, mientras sea en esta casa vas a cumplir y acatar las órdenes que se te dan, y ni modo, porque te mantenemos. Ya cuando salgas del hogar, ese ya va a ser asunto tuyo, pero esperamos haber hecho un buen trabajo. Eso es lo que me decían mis papás. Pero yo estaba este fin de semana que estuve en Dalí escuchando varios casos, como por ejemplo el de una jovencita que salió embarazada estando en el colegio, que muchas maestras se escandalizaron y que qué barbaridad, que está embarazada. Entonces lo que hicieron, que no sé ustedes cómo lo vean hasta cierto punto, es que a ella le iban a dar las clases aparte, porque esa es una escuela de señoritas. Entonces que le iban a dar las clases aparte. Entonces la mamá hizo aquel gran escándalo diciendo que cómo era posible, comenzó a apelar. Fueron a reunirse con toda la comunidad esta, y a la jovencita se le encontró teniendo relaciones sexuales dentro de las instalaciones. Entonces ahí la mamá dice, fue y defendió a su hija como toda madre,
pero en ningún momento, dicen algunos maestros, es como que se le dio esa cátedra a la niña para ver que cierto tipo de cosas no son correctas y que no se deben hacer. Como por ejemplo, algo tan sencillo, te decomisan un teléfono celular. En mi tiempo, cuando yo estaba en el colegio, celular solo los papás. Y a nosotros no nos daban teléfono. Ahora un niño pequeño tiene su propio teléfono. Lo llevan al colegio, te lo decomisan, se te ponen, o sea, los alumnos son los que mandan. ¿Qué? Yo no estoy dando mi teléfono. Punto. ¿Va expulsado? Ok, mejor, vacaciones. O sea, así lo están viendo. Bueno, es que lastimosamente en algunos colegios de acá. Y en la medida también de que las autoridades correspondientes no ejercen su autoridad, valga la redundancia, o sea, hay enormes problemas, ¿verdad? Porque si los padres... miedo de que la matrícula baje. De que no, o tenés miedo a decir no a tus hijos, a decir no, o sea, todos tratamos de compensar el tiempo que no le dedicamos a los hijos, pareciese, con cosas materiales, con satisfacerles sus caprichos, y a veces el no es sano y el no te ayuda a reforzar muchas conductas, porque en la vida los tropezones son muchos y los obstáculos abundan, y los no que te encontrás en la vida son cualquier cantidad. Yo no quiero criticar en este momento las leyes. Igual cualquier persona puede opinar también y en decir Yolani está errando, pero nosotros antes como hijos no involucrábamos al trabajo de los padres. Antes uno iba al monte y trabajaba con el papá, y no quiere decir que tal vez era un maltrato, de poder decir, se le está limitando al niño su crecimiento y su educación, se le estaba enseñando, y pasaba con mamá y papá. Cuando a mi mamá le tocaba hacer pan de coco, yo recuerdo cuando era niña, a mí me tocaba ir a hornear con ella, a mí me tocaba estar con ella cuando ella estaba amasando, cuando ella estaba a veces ir al mercado, ir a comprar el producto. Nosotros los padres, nosotros los hijos pasábamos más tiempo con nuestros padres, pero ahora como existen muchas leyes, a donde si ven a los papás que ven que su hijo lleva el saquito de la provisión o el saco del producto que uno va a llegar a hacer en su casa, se le está coartando al niño, se le está haciendo explotación infantil. Ahora los padres muchas veces tienen mucho miedo de llevarse a su hijo al campo para poder trabajar con ellos, aunque no lo estén limitando. Pero también, entonces, ¿qué pasa después? Si tal vez es el único tiempo que los padres tienen para pasar con sus hijos, porque tienen que estar chambeando, como decimos nosotros aquí en nuestro país, se le limita, y los hijos se quedan en la casa haciendo nada, haciendo todo lo que ellos quieren, que lastimosamente están en una edad donde no pueden tomar decisiones por ellos solos. Cuando llegan sus padres a la casa, ya no se acostumbran de los papás les estorban, porque ya no hacemos las cosas de antes. Podría ser una pulpería, Yolani, y yo recuerdo, nosotros, gracias a Dios, hemos sido bendecidos con negocios allá en Alní, y yo recuerdo que yo entraba, llegaba a vacaciones, y al día siguiente de dependiente de librería. Sí, y así estuve por muchísimo tiempo. El varoncito, pues allá, con las llantas. Y así estuvimos bastante tiempo, pero ahora es que pobrecito, déjenlo dormir. Que descanse. Porque, tiene de vacaciones, tiene que dormir hasta las 12 del día. Las neuronas y que no sé qué, y que todo el año he tenido que estar pensando, y no, pobrecito. Por eso son unos grandes Bueno, pero es que los mismos papás tienen la culpa. O sea, yo las escucho y son generaciones nuevas las que hay en este momento. Ningún papá le gusta llevar a trabajar a sus hijos porque quizás a él no le pareció bien de que lo trataran así cuando estaba pequeño. Entonces no quieren que sus hijos sufran lo que ellos quizás pasaron. Yo creo que pasaron tiempo de angustia. Y en la actualidad también, yo quiero comentar esto, las reuniones familiares ahora son estar con el teléfono en la mano. Nadie ¿Qué es se eso? habla. Ahora, yo digo, en la entrada de una casa, cuando hay una reunión familiar, por favor, tengo una caja donde usted meta sus teléfonos celulares para que, o una bolsa, no sé, para que nadie esté con un teléfono. Yo sí detesto eso, que vos estés conviviendo con tu familia, con una persona y estén con el teléfono en la mano. O sea, estás compartiendo tiempo, no ocupamos solo tu presencia, necesitamos esa calidad tan interesante. Es que la presencia es parte de todo, utilizar los 5 sentidos, claro. No solamente estar ahí en cuerpo, ¿no? Se ha perdido también el poder sentarse a la mesa, a comer juntos, aunque sea un tiempo de comida. Ya se sabe que llevamos una vida bien agitada, pero esos momentos son únicos y son las cosas que realmente al final uno recuerda. Uno por generalidad no recuerda el regalo que le dieron en Navidad cuando usted tenía 7 años. Usted recuerda los momentos vividos en familia, los momentos compartidos en un almuerzo, en una cena. Hay lugares donde se come, por ejemplo, en el desayunador de la cocina y hay un televisor y nadie está conversando y todo el mundo está viendo su programa de televisión favorito. Entonces, ¿dónde queda la convivencia Solo familiar? entre mujeres puede ver usted mientras está comiendo con toda su familia. Nos vamos a ir a un mensaje comercial. Al regresar tendremos más de este tema, pero queremos saber su opinión. ¿Desde dónde nos está viendo? Escríbanos al 5550. La importancia de la convivencia familiar es nuestro tema el día de hoy. Ya regresamos, no nos cambien.
Y antes de irnos a la pausa, teníamos una pequeña discusión, podría considerar, de cuál es el problema a veces que existe cuando los padres no hemos tenido una buena convivencia con nuestros hijos. Y a veces se da, en primer lugar, considero yo, el aislamiento. A veces llegan nuestros hijos a una etapa de la adolescencia o a veces de la adultez que no sabemos quién es nuestro hijo. Hay muchos padres que pelean por sus hijos porque creen conocerlo y a la larga nos damos cuenta que es un desconocido. Porque pasamos mucho tiempo fuera de la vida de ese hijo, aunque esté dentro o bajo de nuestro techo. Bueno, también influye muchísimo cuando se trata de unos padres que solo pasan peleando. ¿Qué hijo no se va a aislar de su padre que solo están peleando todo el día, que se están sacando en cara, que el papá insulta a la mamá, que la mamá insulta al papá y después terminan a gritos y peleas? Entonces los hijos se van cohibiendo, van teniendo aquel temor y dicen, no, a mí no me gusta estar con mi mamá, con mi papá, porque solo pasan peleando. Hay Puede violencia. ser que en este momento algunos padres que nos estén viendo, ay sí, las perfectas. No. Qué bonito de verdad venir y dar ese tipo de consejos, pero miren, para llegar a ser personas de bien, el árbol hay que enderezarlo y a veces es a puros moquetazos. Porque cuando estás formando a un muchachito, ahora sí, como lo decías, con lo de las leyes, eso de darle bien durito ahí, como se lo merecen algunos malcriados que andan por ahí, no lo hace porque se piensa. Pero en aquellos tiempos, bueno, yo recuerdo a mi mamá más que todo, cuando hacíamos nosotros algo malo, con solo que abriera un poquito los ojos, un poquito más de lo normal, era suficiente para saber que la tenías en el banco, ¿eh? O sea, la tenías ganada. Y ahora no, ahora es retos, ahora es, ¿y a usted qué le pasa? Enfrentamientos entre hijos y padres, y discúlpeme, pero esa es culpa de los padres. Así es, la falta de los padres, el temor de los padres a ejercer su autoridad y a disciplinar a sus hijos. Ese es básicamente para mí uno de los grandes problemas que se está enfrentando hoy en día, porque como han habido tantos abusos también, entonces hoy en día existen leyes y los niños saben de estas leyes y saben absolutamente todo, cómo denunciarlos, hablan de denuncias, hablan de todo, ¿verdad? Y saben muy bien sus derechos. Pero muchas veces estos niños olvidan sus deberes para con su familia, porque yo creo que en una familia existen deberes y derechos, y deben existir límites, y los padres no deben de tener miedo a disciplinar y a ejercer su autoridad. Yo les comentaba a ustedes cuando estábamos en la pausa de cuál es la comunicación que tengo yo con mi madre, y no solamente con mi mamá, sino con mis hermanos, con mis tíos, con mis familiares, con mis seres queridos, con mis hijos de la misma forma, y esa misma comunicación creo que también se va expandiendo a los amigos. Porque la familia no solamente son los que están con nosotros, el mismo respeto que nosotros podemos tener hacia las demás personas. Y de la otra, que yo les comentaba a ustedes, de que mi mamá no solamente es mi madre, para mí ella es mi amiga. Pasamos ese momento de comunicación a un poquito más allá de la comunicación de madre a hija, sino que ya como una amiga, a ustedes les consta. Pero yo creo que todo eso se tiene que forjar desde que estamos muy pequeños ustedes. No, hoy vamos a tener un experto, por si aquellas personas que tal vez han considerado que hasta los momentos no han tenido tal vez esa grata convivencia con sus seres queridos, si se puede corregir con el correr del tiempo, cuando ya existen otros que están en un lado en otro lado del mundo y que no quiere a veces escuchar que del hermano o de la hermana, o que odian a sus seres queridos por cualquier problema que tal vez existió en la familia. Pero cuando uno se ha comunicado muy bonito, cuando uno ha convivido bien con sus seres queridos, creo que hay cosas que se pueden enmendar en el camino. Bueno, y no es que la vida sea color de rosa, ¿verdad? Todas las familias tienen sus problemas, sus altos, sus bajos, somos seres humanos, todos fallamos, todos podemos llegar a un momento donde decimos, ya no puedo como mamá, ya no puedo como papá, podemos llorar y podemos decir, ahorita mi hijo está pasando una etapa donde yo no puedo, pero ¿qué falta? Falta una planificación de familia también, porque antes yo recuerdo que mi mamá decía, a las 5 de la mañana se baña tal y tal y tal, a las 8 desayuno, o sea, es que no hay una planificación de familia. Tenía que existir una agenda ahí, claro porque que no, mijito, con claro que tanto tenía niño. que haberla, pero todas las necesitan. Pero igual todos lo necesitamos en casa, porque si tú tienes a tu hijo y se las pasa 5 horas jugando videojuegos, 3 horas viendo televisión, después solo se baña y ahí mismo está comiendo, las tareas, al momento de llegar a hacer tareas, empieza a llorar, empieza a decir, no quiero, estoy cansado. Entonces no hay una planificación y como padres no nos estamos ni planificando a nosotros mismos, porque llegamos, el teléfono, la computadora, estamos ahí veleleando y olvidamos a los niños. niños. Ya que mencionas toda esa tecnología,
Eso es lo que pueden hacerse la pregunta muchos padres y madres también, porque hasta yo también podría pensar, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué fue lo que pasó en el transcurso de la crianza de este muchachito o muchachita? Todo ese montón de cosas que uno les da a manos llenas, que no hay sin ningún problema. Y claro, por el hecho de que si yo no lo tuve, quiero que mi hijo lo tenga. Entonces esa es la pregunta que muchos padres se deben estar haciendo. Bueno, yo les comento que ya tenemos al experto acá con nosotros en el set, pero más adelante usted podrá pues aclarar todas sus dudas. Envíelas desde ya al 5550. Nos vamos a la pausa comercial. No se muevan. Regresamos con este tema tan interesante. Así es, y ya tenemos en el set a un amigo de Entre Mujeres. Tenemos a Heyer Garzón, él es teoterapista del Centro de Teoterapia Integral CENTI. Bienvenido a Entre Mujeres. Muchas gracias y con mucha alegría de poder estar aquí y con toda la audiencia. Muchísimas gracias. Estamos tocando un tema bien álgido. Yo creo que ya nos ha podido usted escuchar las opiniones. Y para las personas que en este momento se encuentran en casa y que se preguntan cuál es la importancia de la adecuada convivencia familiar, cómo impacta la buena o mala convivencia familiar en un individuo, ¿qué nos puede decir? Bueno, la verdad es que yo diría es que hay ciertas normas que son necesarias para una excelente convivencia. La familia es responsable de la estabilidad de la sociedad. Si no hay convivencia, estamos viviendo lo que usted hoy ve, la desestabilización, personas, como decimos, desadaptados sociales, y eso se ha originado precisamente por la mala convivencia. Entonces, la convivencia es vital. No es una opción, es una necesidad. Por eso se dice convivencia. Yo tengo que convivir con los demás. Entonces yo diría que más bien lo que tenemos que tener en cuenta son ciertos parámetros, ciertas normas, reglas a seguir para que haya una excelente convivencia. Cuando ese tipo de reglas que usted estaba mencionando ya están impuestas, pero no se respetan, porque ahora el adolescente dice, ¿y yo por qué voy a seguir las normas? O las reglas se hicieron para romperse, y desafían de cierta manera a los padres, y estos comienzan a tener temor de su mismo hijo. ¿Qué deben hacer cuando esta situación se está saliendo de control? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que la convivencia se empieza en la niñez. Los padres somos responsables de enseñarle a los niños, a los jóvenes, precisamente lo que ustedes decían ahora, que son, el papá hace 3 cosas, la mamá hace 3 cosas, que son amar, enseñar y disciplinar. Y dentro de la disciplina van las normas. Si no hay normas, no se puede convivir. La casa se convierte en un hotel, donde cada uno entra y sale a la hora que quiera. Entonces es necesario precisamente que haya normas. Yo personalmente recomiendo, aconsejo, les suplico a la sociedad que tengan un día a la semana en familia para ponerse de acuerdo en lo que hemos fallado, en lo que nos hemos quedado corto, en las tareas de la semana, para poder decirle al que logró, darle una motivación, al que no se quedó, cómo lo podemos encauzar para que pueda lograr las normas, las disciplinas y las tareas. Heyer, en Honduras y en Latinoamérica hay una gran cantidad de madres solteras. Son mujeres que se la pasan solo con sus hijos y eventualmente pueden ser los que son un poquito más rebeldes. ¿Cómo tienen que hacer ellas para convivir con ellos y poder hacerles entender de que si soy madre soltera tengo que trabajar mucho para ellos y tengo que estar siempre al pie de la bandera para estar ahí las 24 horas? Bueno, el madre solterismo, padre solterismo, yo con mucho respeto lo puedo decir que es una epidemia mundial. No es latinoamericana, es mundial. Y sobre todo que ya en la mujer que tiene una posición o un estatus económico estable, entonces se da a querer tener un hijo. No esposo, sino un hijo. Porque ya sabe, ya tiene con qué sostenerlo. Sí. Entonces, primero que todo, diálogo, comunicación. Eso es fundamental.
Tu bienestar es mi bienestar es tu bienestar. Entonces, si usted cumple con lo suyo, yo cumplo con lo mío, fabuloso. Entonces, lo que necesitamos es comunicarnos, amarnos, respetarnos, valorar a la otra persona, ¿sí? Tratarme de tú a tú, pero con la visión de que la otra persona merece el respeto. Entonces, no es que los padres están para servirle a los hijos, es para convivir con los hijos. El papá y la mamá deben enseñarle cómo hacer las cosas. Entonces, por eso, lo que yo lo diría, un encuentro familiar debe ser semanal. Por eso el papá debe salir con cada uno de los hijos, así sea tomarse un agua a la esquina. La mamá debe salir con cada uno de los hijos exactamente lo mismo, a platicar, a conversar, a expresarse en las cosas, a decirse en las cosas. Me gusta esto, me gusta lo otro. Y lo otro es nunca criticar, señalar a la persona. Heyer, mencionábamos que esa doctrina se debe de hacer desde que están pequeños los hijos. Cuando no se ha hecho, ¿hay alguna forma de poder corregir el error, ya siendo nuestros hijos adolescentes o en muchos casos adultos? Sí, lo mismo. Si comenzamos el proceso, rico cuando es desde infancia, ¿cierto? Claro, que es lo Eso correcto. es algo espectacular. Pero ya algunos, como por ejemplo ya en la edad juvenil, ya cuando cada uno cree que cogió el cielo, ¿sí? Tiene que ser lo mismo. Yo tengo que convencerle de que tenemos que convivir, que las tareas, las normas, no es para encarcelarlo, sino para que él aprenda para la vida, porque lo que él va a hacer hoy no va a ser para mí, es para ti, y el día de mañana cuando vaya a formar un hogar, ¿sí? Cuando vaya a tratar con otra persona, él va a ver que es necesario la convivencia. O sea, yo tengo que hacerme todo lo necesario. Como por ejemplo, si yo me reúno a verme una película, ¿sí? A tomarme un cafecito, a unas palomitas de maíz, ¿cierto? En un ambiente especial, y vamos tratando, vamos conversando, vamos poniendo normas, vamos haciendo los correctivos. Entonces eso es lo que realmente va seduciendo al chico, a la chica, haciéndole entender de que no es por usted y por mí, es por tu futuro. La sociedad necesita de buenos elementos, y eso es en el hogar. ¿Cómo diferenciar autoridad y autoritarismo dentro de la familia? ¿Le parece si nos contesta después de la pausa comercial? Con mucho gusto. Nosotros continuamos con nuestro experto, así que por favor no nos cambie. La importancia de la convivencia familiar es nuestro tema en Entre Mujeres, y nos quedamos con una pregunta en el aire. ¿Cuál era la diferencia entre autoridad y autoritarismo para aquellos padres que saben ejercer su autoridad, pero que muchas veces sienten que se les pasa la mano? ¿Cómo tener ese límite? Bueno, la autoridad no se debe imponer. Las normas no hay que imponerlas. Hay que convencer a la persona, al joven, hacerle ver los beneficios. Yo establezco como cabeza de hogar, junto con mi pareja, establezco las normas, ¿sí? Establezco las responsabilidades, y luego entonces vienen los derechos. Entonces la persona, el joven o el caballero o la dama, se va a dar cuenta que eso es bueno, que yo lo necesito, que tú lo necesitas, que todos lo necesitamos. Entonces que la convivencia se va haciendo cada vez más agradable. Entonces el autoritarismo es cuando yo impongo. La autoridad se ejerce ¿cómo? Sirviendo. Por eso los padres somos los ejemplos, molde y modelo. Entonces uno tiene que reflexionar sobre eso. Y algo sobre todo lo que hemos hablado, la parte fundamental es la vida espiritual. El comenzar a hacer germinar, porque Dios es la fuente ¿de qué? De la paz, de la alegría, del gozo, de la obediencia, del respeto. Entonces Él es el que me va a hacer entender que tú como mamá mereces respeto, tanto del esposo como de los hijos. Que tu hijo merece el respeto del hermanito como de papá y de mamá. Porque a veces nosotros como padres llegamos y abrimos el cuarto de los chicos. Sí. Y no somos capaces de tocar. Entonces una de las cosas que tenemos que aprender es, si yo voy a usar algo que no es mío,
pídelo prestado. Exacto. Sencillo, no es mío. Ah, pero es que yo soy... Yo No. lo compré, dicen los papás. La autoridad no se impone. Papá y mamá, es que yo mando aquí. Cuando una persona está actuando de esa manera es porque hace rato perdió el control. Usted mencionó esa palabra básica, perder el control, llegar a la desesperación. ¿Qué consecuencias son las que recibe un padre que pierde el control, que se desespera al momento de ver ese tipo de irregularidades en el hogar? Uy, no es solamente los padres que, digamos, que se pierde el control, es todo. Viene el desorden, viene el caos. Sí. Latinoamérica tiene un problema, y básicamente en Centroamérica, el 80% de los jóvenes tienen problema con los padres. Sí. Y el primer problema es que papá y mamá no están siendo molde, modelo y ejemplo. Entonces tienen que imponer. O sea, un ejemplo, como yo fumo, entonces no tengo autoridad para decirle a mi hijo no fume. Claro. Ahí comienza todo. Así es, y hablando de jóvenes, aquí tenemos un mensaje que nos han enviado al 5550 y por aquí nos dice Fátima: hola, entre mujeres, yo tengo 16 años, quiero pedirle ayuda al experto, ya que en mi casa no hay comunicación, solo pasan peleando y la verdad que yo estoy hasta que me quiero ir de mi casa. Joven de 16 años. Empiece por lo primero, que es aceptarse como son. Hay que aceptar a cada uno, Pero- su carácter, su temperamento y todo. Segundo, llamar a la reconciliación, al diálogo. Comience por eso. Vamos a hablar, vamos a conversar. Que no son todos, porque no todos están en la sintonía. Con el que sea, con el que primero ceda, empiece por ahí. Pero como hijo, ¿puedo llegar a ayudar a solucionar este problema en casa? Sí, ¿Sí? sí, claro. Pues Porque a veces el papá cree que perdió el control de los hijos. Entonces, ¿qué necesita ese hijo? Que de pronto tiene madurez, que de pronto ve que sí puede. Entonces, llamar simplemente, vamos a reunirnos, vamos a conversar, vamos a dialogar, o simplemente con el hermanito, pónganse de acuerdo, vamos a colaborar, vamos a ayudarle a mamá, vamos a ayudarle a papá, pongámonos de acuerdo, compartan, como por ejemplo, hacer de comer un día, compartan el arreglo de la casa. Eso es convivencia. La convivencia es, qué rico que un día el varón se ponga el delantal Claro. y haga las cosas con el varoncito. Pero a veces ustedes las mujeres tienen el problema, es que para barrer las mujeres, para trapear las mujeres, ay, el varón, ¿por qué no? Exacto. Machismo. Eso es ¿sí ve? Exacto. Entonces muchas veces el falso machismo o el machismo lo generan las mujeres. mujeres. Con Sí, mucho de respeto. repente. Tiene No, la muy de razón, acuerdo con usted. lastimosamente. Lastimosamente a veces somos las primeras propulsoras del machismo, lo tenemos que reconocer. Bueno, cuando usted estaba mencionando de a veces delegar, Espinal estaba mencionando eso, de que a veces nosotros los padres perdemos muchas veces esa convivencia con nuestros hijos porque no delegamos. ¿Hasta qué punto los padres podemos delegar? Porque también hay hijos que sienten que pierden esa convivencia porque sienten que la casa estuvo sobre la responsabilidad de ellos. ¿Hasta qué punto puede? No. Sí. Él debe, ¿O hasta qué punto debe? necesita, es necesario. Todos tienen que cumplir una responsabilidad. Pero para no exceder y no sentir que los hijos más bien han perdido esa comunicación con los papás porque son, como dicen muchos, es que soy la trabajadora de mi mamá. O hijos ella criando no- hijos. o eso. Hermanos criándose los unos Ajá. a los otros porque los papás... ¿Hasta dónde nosotros los padres tenemos que reconocer que tenemos que también asumir cierta responsabilidad? ¿no? Es que cuando se hace las delegaciones y cuando hablamos de convivencia, como por ejemplo papá y mamá deben organizar su cuarto. Y no es ella, son los dos. ¿Sí? El cuarto del chico y de la chica, cada uno se hace cargo de sus responsabilidades mutuas. Entonces, cuando cada uno va cumpliendo, y aquí hay algo muy bueno, el papá puede ir al cuarto del varoncito y ayudarle, porque Claro. una de las responsabilidades es enseñar. Claro. A veces nosotros Poder le decimos es haga su cuarto, pero a veces no le decimos cómo, no le damos truquitos. Ajá. Entonces es necesario enseñarle ciertos truquitos. Ajá. Tanto el varón al caballero, al joven, como la dama, la mamá, a la damita. Para la formación de los Entonces ahí vamos adquiriendo disciplina. hijos. Exacto. Y disciplina es eso, que hay que arreglar el cuarto, que la ropa hay que dejarla en el cesto ya de la ropa usada, ¿sí? Todo así de esa manera. Ahora, no pretendamos lograrlo de la noche a la mañana. Es muy rico equivocarse y aprender el error. Papá,
padre, madre, reconozca que ha perdido el control, reconózcalo, pero dígale, hijo, ayúdeme. Qué Y bonito. no hay cosa más rica que uno oír a papá decirle me equivoqué. Ah, Sí. cierto. Bueno, hemos hablado Espectacular. constantemente de la convivencia que puede existir en la familia nuclear, mamá, papá e hijos. Pero sabemos que aquí en Honduras hay muchos hogares donde también están los abuelitos involucrados en ese hogar. Y de ahí pueden venir más conflictos también. ¿Cómo vivimos en armonía todos? Porque ahí dice, ahí estamos toda la pelota, estamos juntos. ¿Cómo vivimos en armonía? Cuando abuelos dicen ciertas cosas, los papás otras, y ahí sí puede ser, creo que como que un relajo más grande. Un poco caótico. Caos. Yo viví con mi suegro 5 años. Y fueron 5 años maravillosos. Mi suegra no la cambio por ninguna. Ay, qué lindo. La verdad, esa fue mi mamá y yo me convertí en hijo para ella. Mi suegro tenía un problema, una enfermedad, y con él pues no nos complicábamos, porque él era el que armaba el desorden. Entonces nos complicábamos. Mi suegra, como estábamos desayunando y de pronto uno de mis hijos me decía, no quiero huevo, entonces la suegra, ¿quiere carnita? Ay, qué Entonces bella. yo dejaba que la abuela hiciera eso. Con tal ¿Sí? que comiera. Uno. El amor irresponsable. Y con tal, sí, no, y con tal que la abuela atendiera a su nieto. Claro. Pero cuando la abuela no estaba, se me come todo. Y pum. Sí. Punto. O sea, yo no entro en conflicto con ella porque ella es una persona adulta. Claro. ¿Sí? Yo tengo que respetarle. Claro. Y las abuelas siempre van a querer Consentir así. el cariño, lo que yo le llamo a los abuelos y con mucho respeto, roba cariños. Roba cariños. Entonces, mire, se requiere madurez. Aceptar que necesitamos convivir. Los abuelos necesitan su espacio. Y yo también debo dejar que entren a mi hogar, que digan lo que digan, y yo a nivel personal, yo trato con cada uno de ellos. No entro en choque con el abuelo o con la abuela, porque eso es inmadurez. Sí, y yo le digo a los abuelos y a la abuela, por favor, guarden su espacio. Ni Como con el usted suegro ni la dice, suegra. cada quien necesita su espacio, pero ¿hasta dónde podemos poner los límites? O sea, si cada quien necesita su espacio, sí, pero ¿y los límites dónde van? Mi libertad va hasta donde comienza la del otro. El abuelo tiene su espacio, tiene sus responsabilidades. Entonces, lo importante es que se dialogue, se converse, se llegue a un acuerdo. No es imponer, sino es simplemente saber hasta dónde debo llegar. A los hijos hay que decirle respete al abuelo. Como eso comienza desde pequeño, bueno, cuando ya son grandes, pues hay que hacerle ver que ellos un día van a ser padres y van a ser abuelos. Entonces ellos deben empezar a formar también esos principios y esos valores. Oye, rápidamente, cuando la otra parte no cede a querer tener una convivencia familiar, ¿qué debemos de hacer? Y hay una herramienta muy linda que es la oración. Pedirle a Dios que cambie al abuelo o la abuela, que cambie al hijo, que cambie al papá. Dios nos dio una herramienta que se llama oración. Entonces, a veces las dificultades de uno de ellos, lo que Dios también quiere es que llevarme a mí a reflexionar qué cambios tengo que hacer. Porque a veces no es la otra persona, a veces soy yo. Entonces yo tengo que hacer cambios necesarios para que la otra persona cambie. Hay una ley que se llama acción y reacción. Yo cambio y el otro cambia. No es cambia tú para yo cambiar. No, yo primero tengo que cambiar. ¿Sí? Entonces, cuando yo pongo a Dios en primero y le pido a Él, ayúdame y ayúdale a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi abuelo, a mi abuela, entonces yo voy aprendiendo a ser tolerante, ¿sí? Voy a aprender que yo tengo normas, que yo tengo también debilidades, y voy a aceptar la equivocación de la otra persona, y es cómo te puedo ayudar. Definitivamente, por muy soberbios que nosotros los seres humanos seamos, para Dios no hay imposible. Muchísimas gracias, Heider. por haber Nunca estado actuemos con nosotros. egoísmo. Claro. Y con mucho gusto, y ojalá que todo esto lo pongan en práctica. Claro Así que es. sí, muchísimas gracias. Nunca actuemos con egoísmo, son las palabras de nuestro experto, y usted mañana tiene una cita pendiente a las 10 de la mañana en Entre Mujeres, que estaremos tocando un tema muy importante, depresión laboral. Le invito desde ya que comience a enviar sus preguntas al 5550 o que nos escriba a entremujeres@televicentro.hn. Que pase una feliz mañana y recuerde mañana su cita pendiente. Hasta mañana.